Sí. ¿Fue usted consultado sobre este hecho? ¿Tuvo usted conocimiento de que el Departamento de Interior debía elaborar este informe a requerimiento judicial? Sí, tuve conocimiento de que se había solicitado ese informe. ¿Conoció el documento? Conocí referencias del documento que se hizo en su momento. ¿Sabe que lo elaboró el comisario Ferran López, que era la persona designada por el gobierno del Estado para el control, para el máximo cargo policial durante la vigencia del 155? Me imagino que sería él el que suscribiría ese informe, como es lógico, porque era el jefe en ese momento de los Mossos. ¿Recuerda que las conclusiones de ese informe apuntaban a que el dispositivo del 1 de octubre fue el más potente realizado por el Cuerpo de Mossos de Escuadra en su historia, muy por delante del 21 de diciembre, por las horas destinadas? No, no solo no me consta, sino que estoy convencido de que no fue así. Yo estoy convencido de que el dispositivo del 21 de diciembre fue superior en efectivos y en horas al del 1 de octubre. O sea, ¿usted no está de acuerdo con el contenido del informe que obran las actuaciones? Mire, yo estoy convencido de que si en un dispositivo de una jornada electoral hay 7.800 hombres aproximadamente y en otro 11.600, el de 11.600 es superior al de 7.800, salvo que usted me diga lo contrario. No, señor Nieto, si su convicción me parece de perla. Yo lo que le digo es que se elabora bajo el control del 155 del Departamento de Interior un uniforme del que usted tiene conocimiento, destinado a la Audiencia Nacional, en el que se concluye que el dispositivo organizado para el día 1 de octubre es el mayor que ha organizado en su vida el Cuerpo de Mossos de Escuadra. No lo conoce. No conoce esa conclusión. Ya veo que no la comparte. La pregunta es si la conoce. No conozco esa conclusión. Mire, a raíz de su interrogatorio ha llegado un momento en el que la discrepancia con el testigo es que él considera que era suficiente y que usted considera, con estos datos, que era manifiestamente suficiente, y que incluso que el movimiento de que era suficiente. Y que no, señor, perdón un segundito. Sí. Y que el número de efectivos del 21 de diciembre era la operación, digamos, más estratégicamente cubierta por Mossos de Escuadra. A partir de aquí, buscar una conciliación entre lo que usted quiere demostrar y lo que piensa el testigo es perder el tiempo, usted y todos nosotros. A partir de estos datos, usted puede enfatizar la suficiencia, si no recuerdo mal, 5.400, 850, 1.350 efectivos. Usted puede enfatizar la importancia de ese dispositivo e intentar convencer al tribunal, pero dedicar 30 segundos más a que el secretario de Estado en aquellas fechas reconozca que era insuficiente no tiene ningún sentido. Ni un segundo más, por favor, presidente. Vamos a otra preguntita. Pero el dato fáctico no era si esto era suficiente o no. Claro, el dato fáctico está ahí. El dato fáctico es si él conocía que durante la égida del Ministerio de Interior se elaboró y envió a la Audiencia Nacional. Ese era el dato. Y él ha dicho que tuvo conocimiento por referencias de ese informe que habría elaborado la persona entonces responsable. Pero creo que es muy importante no intentar convencer al testigo de la suficiencia o insuficiencia, porque además estoy convencido que el testigo no va a convencerse a raíz de su interrogatorio y usted no va a convencerse a través de su respuesta. Con lo cual vamos a intentar que los elementos argumentales se hagan valer en el momento oportuno. Otra pregunta, por favor. Presidente. Perdón, señor Nieto, se entendía, es que es muy concreto, yo se lo ruego. Allí estaba el fiscal superior, estaba usted, que era el secretario de Estado, y estaba el coordinador. No, yo no estaba. Bueno, no estaba, o tuvo conocimiento a través del coordinador. Pero yo no estaba. No, pero es que usted desliza eso y parece, pero yo no estaba. No estaba usted. Sí, ha quedado claro que usted no estaba, lo acepta el señor letrado a la hora de formular la pregunta. Está clarísimo. La cuestión es que, presencialmente o en el entorno de la toma de decisiones había, las más altas instancias del Ministerio del Interior. Entonces yo le pregunto, ante un plan que ustedes se representan y califican como manifiestamente insuficiente, por mucho que el diccionario defina la posición del coordinador como sea, alguien diría algo. Oye, pues está muy mal, hay que capilarizar. En lugar de ir a todos los centros, hay que seleccionar unos cuantos, hay que buscar los más vistosos. No pueden ir menos de 200 hombres. No sé, ¿alguien dio alguna recomendación de naturaleza técnica? Pues no lo sé, pero yo le digo, yo no lo conozco, pero igual usted sí conoce el documento de ese día 29. ¿Usted tiene ese documento del día 29? No, vamos a ver, señor Nieto, no le puede usted formular. Usted, en este momento lo que tiene que hacer es responder, no interrogar.
Así que si es tan amable, responda por favor a las preguntas que le está formulando el letrado. ¿No le consta ninguna advertencia, reconvención concreta, sugerencia o aportación de criterio técnico de modificación de ese documento manifiestamente insuficiente? No, lo que sí le digo y sí le manifiesto es que a pesar de cómo fuese ese documento, sí existía la convicción y la disposición a colaborar con los efectivos que fuese, los que pusiese encima de la mesa Mossos de Escuadra para conseguir cumplir el mandato judicial de impedir la celebración del 1 de octubre. Bien, entiendo que no hubo ninguna sugerencia, que usted sepa. Bueno, que yo sepa, pero usted tendrá la oportunidad de comprobarlo con quien sí estaba. Era más sencillo que eso. Señor Nieto, a preguntas de la Abogacía del Estado, la Abogacía del Estado le ha hecho una pregunta que yo considero respetuosamente que tenía una base errónea. Es la de presuponer que el auto del 27 de septiembre del Tribunal Superior de Justicia ordenaba el precinto de los colegios y la supervisión del precinto. Usted ha contestado como si efectivamente fuera así, como si efectivamente el auto se refiriera a esta cuestión. No sea, apelo a su memoria, que lo de los precintos, supervisión de los precintos, establecimiento de perímetro, ¿era un requerimiento de la instrucción número 6 de la Fiscalía Superior de Cataluña? Con seguridad está en la instrucción número 6 de la Fiscalía y también se hace mención a ella en el auto de la magistrada. Bueno, pues aquí lo que dice usted de que se hace mención a ella en el auto, tengo que diferir y en todo caso exhibírselo, porque el auto no dice absolutamente nada de precintos. ¿Quiere usted que lo veamos, el auto en cuestión? Documento número 12, por favor. A ver si podemos exhibir el auto, por favor. Documento que habrá conocido usted en las actuaciones, ¿no? Porque ha dicho usted que solo tuvo conocimiento de la parte dispositiva, ¿no? Si nos vamos a la página 2, vuestras señorías ya lo conocen porque ya lo vimos el otro día, pero en la página 2, en los dos últimos párrafos, ve usted, dentro de tal cometido se estima oportuno que hasta el 1 de octubre se impida la utilización de locales o edificios públicos o de aquellos en los que se preste cualquier tipo de servicio público para la preparación de la celebración del referéndum, sin que ello suponga interferir en el normal funcionamiento de dichos locales. ¿De acuerdo? Y si seguimos más para abajo, a la página siguiente, en la página 3, que es más específico, aquí, verá usted en el segundo párrafo, en el caso de que los actos de preparación del referéndum o los que se produjeran el día 1 de octubre tuvieran lugar en edificios con instalaciones compartidas de servicios públicos en funcionamiento, ese día o en fechas anteriores se procederá únicamente al cierre de aquellas dependencias en las que se hicieran actos de preparación o fuera a celebrarse la votación el día 1, cuidando de que no se vea afectado el resto de dependencias en las que se deban seguir prestando los servicios que les sean propios. Esto es lo que dice el auto del 27 de septiembre. Entonces, como usted ha respondido... ¿La pregunta cuál es? La pregunta es si recuerda el testigo de dónde saca lo de los precintos y el mantenimiento de los precintos, si del auto o de la instrucción 6 de Fiscalía. Pues a la vista del documento que usted aporta de la instrucción 6 de la Fiscalía y evidentemente de un recuerdo seguramente equivocado porque efectivamente no se corresponde. No sé si en alguna otra parte que es amplia del auto podemos ver entero, hace no referencia, con la duda, pero está claro, y tiene usted razón, no se recoge en la parte dispositiva. Bien. Es que, a ver, se lo digo también, tiene su interés, porque usted, vuelvo a estas entrevistas, en las dos usted manifiesta, no su malestar, perdóneme, pero usted considera que la intervención de la magistrada instructora, de que el auto de 27 de septiembre complicó las cosas. No, yo no considero que complicara las cosas. Lo que sí está claro es que había un trabajo que se había hecho que se tiene que adaptar a una nueva realidad. Tiene usted razón. Su literal, entrecomillado, si usted quiere asumirlo, recordarlo, es que el auto de la juez no facilitó las cosas. Quedaban 4 días y cambió lo que ya se había trabajado. Señor Letrado, antes ha usted de una entrevista de Vox Populi. Sí, lo que está utilizando es la entrevista también para que el testigo sepa... Esta es la del periódico. O sea, es una entrevista
periodística, Sí, es una entrevista pues periodística. es conveniente que cuando le haga una pregunta, para que asuma o no asuma, le indique exactamente de dónde está obteniendo usted esa afirmación. Tiene razón, señor presidente, y no lo he hecho. Antes creo que sí que lo he hecho. Antes pero sí lo ha hecho. Antes sí ahora lo ha lo he hecho. olvidado. Esta es del Periódico de Cataluña. Es una entrevista que le hace el señor Guillem Sánchez el 30 de septiembre de 2018. Muchísimas gracias. Entonces, la pregunta es esa. Le pregunto lo mismo que le preguntaron en su día, o sobre lo mismo que al parecer usted respondió y que aparece aquí entrecomillado. El auto supuso, no facilitó las cosas porque quedaban 4 días y cambió lo que ya se había trabajado con Fiscalía. El auto introduce una variable que en ese momento no existía y que obliga a hacer un cambio, entre otras cosas, de dependencia. Ya se pasa de depender del fiscal jefe a depender de la magistrada Armas. Y eso supone un cambio. En una entrevista en un medio de comunicación en el que, en fin, usted sabe cómo se hacen. Yo no sé si mi expresión fue esa. Lo que sí le puedo asegurar es que ni en el interés del periodista, puede ser el que sea, para nosotros el trabajo de la magistrada no supuso ningún problema, supuso readaptar parte del trabajo que se había hecho. Lo que no quiere decir es que a partir de ese auto las cosas fueran más fáciles que antes. Y evidentemente no facilitó, porque estaban en la misma situación que pudieran estar. Perdón, señor Nieto, se lo reconduzco a ver si así es más sencillo. El auto, en su conocimiento, el auto de 27 de septiembre dejó sin efecto las instrucciones de Fiscalía. Es que eso se recoge en el auto. Entonces, todo lo relativo a los precintos, vigilancia de los precintos y establecimiento de un perímetro de 100 metros en los locales de votación, estaba en la instrucción 6. Sí. Y el 27 de septiembre desapareció. Sí. Entonces, ¿qué es lo que había que...? Es que antes usted ha dicho, de buena fe, por supuesto, a preguntas de la Abogacía del Estado, que es que en el auto dice que hay que precintar, y usted ha respondido, es que no me consta que se precintara nada. Bueno, aquí la cuestión está en qué había que precintar. Vamos a hacer otra pregunta, por favor. ¿Había que precintar algo? Le he dicho anteriormente a la abogada del Estado que no me constaba que se hubiera precintado. Y usted me dice que además no se exigía, por tanto no me consta. Yo no le digo nada, se lo he enseñado. No, pero sí, y ha hecho bien en enseñarlo, porque así todos hemos constatado que no se recoge en el auto una exigencia que sí estaba antes en la instrucción 6 de la Fiscalía. Pero le he dicho anteriormente, no me consta, y creo que no estoy cayendo en ninguna contradicción ahora. No me consta que se hicieran ningún tipo de actuación en ese sentido y no había una obligación para que se hiciera. Nieto, disculpe el matiz, pero yo no le pregunto. Le han preguntado antes si le constaba. Sí, yo le pregunto otra cosa, es si en su conocimiento se debía de precintar. Pues evidentemente no, porque no es una exigencia recogida en la parte dispositiva del auto de la magistrada Armas. Perfecto. Buenos días, señor Nieto. Buenos días. A ver, ¿hubo más de un acta de la Junta de Seguridad del 28 de septiembre? No. ¿Y esa acta sucinta de las 5 páginas recogía los elementos importantes de los que se había hablado? Básicamente sí. Si yo hubiese hecho el acta, hubiese incorporado alguna otra cosa y lo hubiese hecho con más amplitud, pero entiendo quién hizo el acta y se recogía básicamente lo que para mí era importante de esa reunión. Además, esa acta la firmó el señor Pérez de los Cobos. Debería estar de acuerdo con su contenido. La firmó el señor Pérez de los Cobos y yo creo que la firmaron o la debimos firmar todos los asistentes. Bueno, aquí aparecen dos firmas solo. Es probable que los 2 secretarios la suscribieran inicialmente. ¿Cuál puede ser la razón de que algunas de las cosas que usted relate hoy sobre esa reunión no aparezcan en ese acta, como por ejemplo hechos relevantes como ese riesgo de choque que se podía producir el 1 de octubre? Bueno, sí se recoge y ya le digo que es difícil que una persona entienda o defienda o recoja, como se recoge en el acta, que el bien supremo a proteger es la convivencia, si no tiene dudas de que se vaya a mantener la convivencia. Si no se tiene esa duda, no se hace especial hincapié, como se hizo y se recoge en varias partes de esa sucinta acta, como usted decía, de una reunión de más de 2 horas. Por tanto, lo dijo el presidente
de la Generalitat y lo dijimos todos los que intervinimos en esa... Incluso lo decía el auto de la juez, pero yo le pregunto, esa estimación de riesgos que usted ha planteado hoy aquí, ¿por qué no está en el acta? ¿A qué se refiere con esa estimación? Usted a preguntas del riesgo? fiscal dice que se transmitió a la otra parte el riesgo que se pudieran producir choques violentos o algo así, yo creo que... Sí, pero que ya le digo que eso también lo manifestó el presidente de la Generalitat, también lo manifestó... ¿Y por qué no consta en el acta? Bueno, yo creo que sí. Ya le digo, consta? un acta de una reunión larga, al final se reduce a conceptos. Es decir, y yo se creo que olvidaron esos de ponerlo en conceptos... el acta. ¿Perdón? ¿Se olvidaron de ponerlo en el acta? Entonces. No se olvidaron. Vamos Yo creo que a está dejar recogido. que él termine la respuesta y antes de iniciar otra pregunta. Mire, lo que le ha preguntado el letrado es muy sencillo. ¿Por qué usted aquí afirma la existencia de riesgos para la convivencia que, sin embargo, en ese acta sucinta no aparece recogida esa idea? No, yo... Es sencillamente si tiene una respuesta para eso. Sí. Yo no hice el acta, evidentemente. Y ya le he dicho que si yo la hubiese hecho, la hubiera redactado de otra forma. Pero yo creo que si se recoge esa evidencia de que existe un riesgo, si no se desconvoca el referéndum del 1 de octubre, de que pueda haber choques y que pueda haber una alteración de esa convivencia que se recoge en varias ocasiones en el acta. Yo no le he hablado de convivencia, sino de choques. Pero bueno, entonces, al parecer, en el acta dice que el mayor de los Mossos d'Esquadra dice que su misión es cumplir la ley y las órdenes de las autoridades judiciales, pero al parecer la forma de hacerlo, según él, es que cree que se tiene que hacer de una forma proporcional. Entonces, ¿su discrepancia era en la forma de conseguir ese objetivo? Es decir, esa es su principal discrepancia, que los Mossos no querían utilizar la fuerza, como dice el señor Trapero, ¿no? Solamente para repeler agresiones se utilizaba la fuerza. Y ustedes creían que incluso ante la resistencia pasiva se tenía que utilizar la fuerza. ¿Esa es la discrepancia? No, es que la fuerza hay que utilizarla cuando alguien impide la acción de la justicia, cuando se está cometiendo un delito. Usted letrado, igual que yo, sí, siempre. Espere a que responda y luego interroga. Y esa pregunta, en segundo derecho, la tiene respondida. Mire, la única persona... Señor Nieto, no vamos a intentar en las respuestas, en fin, introducir mensajes sobre la capacitación técnica, jurídica de quien le hace la pregunta. Le pido disculpas. No haga referencia a que cualquier persona en segundo de derecho puede conocer exactamente los términos. No pasa nada. Le pido disculpas, señor presidente, y le pido disculpas al letrado. No me refería a eso. Yo sé de su capacidad, que es mucha. Lo que sé también es que puede omitir esa capacidad si le interesa. En este caso, quien puede ejercer la fuerza es la policía en cualquier país del mundo, porque así se lo reconocen las normas y así se lo reconoce cualquier constitución. Ni usted ni yo podemos emplear la fuerza salvo en legítima defensa. Y ustedes están tratando de convencernos de que la fuerza ejercida por personas que no son efectivos policiales está bien y la que ejercieron los policías está mal. Y eso no se lo puedo admitir y es mi opinión. En este caso fue un ejercicio proporcionado para conseguir que no se vulnerara la ley. Y creo que esa actuación es la lógica y la correcta, la que se produce en cualquier situación, en cualquier evento, también dirigida en otras ocasiones por Mossos d'Esquadra, por sus unidades que han tenido que enfrentarse a situaciones complejas y han tenido que utilizar la fuerza. Y usted lo habrá visto igual que yo. Y es normal, como en cualquier otro país del mundo, donde a la autoridad policial, dentro de la ley, se le permite el uso de la fuerza, y solo a ellos. Usted ha hecho antes una manifestación también genérica de que en muchos lugares de Cataluña durante el mes de septiembre hubo incidentes, concentraciones, usted ha dicho literalmente, concentraciones que dificultaban el trabajo, ponían en riesgo la seguridad de los funcionarios policiales. Ya le han preguntado más o menos sobre eso, pero yo quiero, sí que usted luego ha hecho una manifestación que me ha preocupado, que es que usted ha dicho que en prácticamente todas las movilizaciones, cito literalmente lo que usted ha dicho, estaba la ANC y Òmnium. ¿De dónde obtiene usted ese dato? No sé si esa literalidad con la que usted dice es la que yo he trasladado, pero sí le digo
sí le digo, pero ya no solo que estaba ANC u Omnium porque apareciera en algún sitio, es que en la mayoría de las concentraciones, manifestaciones, había personas absolutamente identificables de ANC y de Omnium que participaban que lideraban. Vamos a repasarlas una por una. Empiece. ¿En cuáles? No, en este momento no recuerdo. Usted me dice categóricamente ahora que había en muchas personal de ANC. Le pregunto si puede decirle al tribunal en qué ocasión, en qué fechas y en qué lugar, por favor. Explíquele al tribunal. Yo le puedo explicar al tribunal lo que usted me pida. Lo que no puedo es recordar en este momento los nombres, los apellidos y las fechas en las que se celebraban. Por ejemplo. Porque si usted me pide eso, o me pide que yo le diga qué recuerdo, yo le digo lo que recuerdo. Y le puedo asegurar que además, si usted hace un seguimiento que se hizo después, y hay algún documento que creo que está incorporado a la causa, de seguimiento de redes y de seguimiento de actuaciones que se desarrollaron en redes sociales, alimentando esas manifestaciones, usted verá como en muchas de ellas, o en casi todas, aparece o hay una línea común vinculada a determinadas organizaciones, yo no tengo que ver nada. Entre otras estas. Yo tengo que ver. Vamos a ver, señor Pina, mire, usted ha formulado una pregunta muy concreta. Personas, fechas... Perdone, déjeme hablar a mí. Y a continuación, él ha dado una respuesta. En esa respuesta y en su pregunta, el tribunal va a obtener una inferencia. Bien, perfecto. Entonces, es exactamente eso. Usted pide datos concretos y él dice que no puede darlos. Y a partir de ahí será el tribunal el que obtenga la inferencia. Pero la inferencia no va a estar condicionada por el mayor ímpetu que pongamos en intentar convencer al testigo de que su desmemoria tiene algún objetivo. Entonces, vamos simplemente a eso. Usted ha hecho la pregunta clarísima y la respuesta del señor Nieto es la que es. Así que, si es tan amable, formule otra pregunta. Otra más. Bien. Oiga, mire, otra de las cosas que me han sorprendido esta mañana, cuando usted contestaba, es que usted se ha referido, para el 1 de octubre, ha dicho que había gente que actuaba de buena fe y gente que actuaba de mala fe en la entrada de los colegios electorales. Creo que ha sido esas literalmente las palabras que usted ha utilizado. Tengo que preguntarle nuevamente, ¿cómo sabe usted que había ciudadanos que actuaban de buena fe y otros que actuaban de mala fe? Bueno, pues como usted comprenderá, yo no tengo la capacidad para establecer o separar los buenos de los malos. Yo tengo juicio, bueno o malo. Usted valorará si es bueno o malo. Y tengo una opinión. Sí, pero es que ¿sabe lo que pasa? Usted es un testigo, usted no es un opinador. Usted tiene que contar vamos a ver, hechos. Señor Pina. Disculpe. Vamos a ver. No, disculpe usted. Mire, ahora un debate sobre quiénes iban de buena fe y quiénes iban de mala fe porque el testigo ha pronunciado esa afirmación es que no tiene ninguna trascendencia jurídica. ¿Usted cree que ese debate va a condicionar nuestra aproximación jurídica al hecho? Por supuesto que vamos a indagar quién iba de buena fe, quién iba de mala fe, si había alguien de buena fe, si había alguien de mala fe. En consecuencia, perdemos el tiempo. Tiene usted razón, lo que pasa es que no me apetece que quede eso ahí y que un testigo no se preocupe venga y diga mire, señor Pina, todo lo que quede ahí, pero no tenga relevancia jurídica, no se esfuerce en combatirlo. No. Desde luego que no. Estoy totalmente de acuerdo con el tribunal. ¿Hubo armas entre los manifestantes del 20 de septiembre? ¿Le consta a usted? ¿Vio por televisión o le llegó por información de alguno de sus efectivos? No me consta que hubiese armas. ¿Hubo encapuchados en la concentración de la Consellería del 20 de septiembre? Mire, yo sí creo recordar que hubo personas con una capucha, en algunos casos incluso subido en lo alto de los coches policiales que estaban destrozados. Porque a usted la presencia de periodistas encima de los vehículos policiales no le consta. Sí, le consta que pero no me resulta nada edificante que fuera un periodista o cualquier otra profesión la que se subiera encima de un coche policial. ¿Y agresiones a agentes policiales, sabe usted cuántas se produjeron el día 20 de septiembre? El día 20 de septiembre no se produjeron agresiones a ningún miembro de la Guardia Civil, que era el cuerpo que estaba realizando esa actuación, entre otras cosas por lo que estábamos diciendo anteriormente, porque tuvieron que refugiarse en el interior de esa consellería. ¿Y usted sabe
cuántos centenares de agentes de Mossos d'Esquadra había en la Consellería el 20 de septiembre? No, no tengo ese dato. ¿Y no le consta si alguno de esos centenares de agentes de Mossos d'Esquadra fue agredido o lesionado ese día? Tampoco me consta. Se le ha preguntado por mi compañero, el señor Melero, sobre la posibilidad o no de mover equipos de intervención policial del Cuerpo Nacional de Policía que ya se encontraban en Cataluña ese día 20 de septiembre a fin de ayudar a la comitiva judicial. Yo le quiero preguntar, ¿usted recuerda que ese mismo día 20 de septiembre se produjo una intervención de esas unidades de intervención policial del Cuerpo Nacional de Policía en la misma ciudad de Barcelona, a escasas calles de donde se producía el registro en la Consellería de Economía, concretamente en la sede de un partido político en la calle Casp? Sí, de acuerdo que se produjo esa actuación. ¿Esa actuación era en cumplimiento de la instrucción de Fiscalía? Esa instrucción también respondía a un mandato judicial. ¿A un mandato judicial? Pues eso es lo que se nos trasladó por parte de los responsables de la policía. En ese momento lo que se estaba era realizando un registro buscando ese material de apoyo al referéndum que se trataba de incautar. Yo no le preguntaré más sobre esta cuestión porque está subyúdice en un juzgado de instrucción en Barcelona en la que están imputados precisamente los mandos del Cuerpo Nacional de Policía. Lo que yo le voy a preguntar es, a las 8 de la tarde, cuando los centenares de agentes antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía abandonan la calle Casp de Barcelona para regresar al centro logístico, allí donde tienen que volver, ¿no se plantearon en ese momento acudir a la Consellería de Economía? No. Y dudo que cuando usted habla de centenares, como mucho podría hablar de decenas. No creo que llegara ni mucho menos a 100 y probablemente ni siquiera a 50. Finalmente, ya sobre el día 20 de septiembre, ¿a qué hora la Guardia Civil le dice que tuvo que refugiarse dentro de la Consejería de Economía? Nosotros tuvimos que hacer ese seguimiento, ya creo que lo he dicho anteriormente, por la mañana es cuando nos comunican que existe esa incidencia, que la comisión judicial con los agentes que la acompañaban están dentro de la consellería y que hay un número de personas muy importante en las puertas y que, bueno, pues ya le digo, desde media mañana en adelante estuvieron dentro de la consellería. Vamos ahora a los actos que le han preguntado, a las concentraciones que se produjeron en los días posteriores también en otros registros, y ese mismo día en Sabadell, en Vigas y Riells y en otros lugares. Ya le ha preguntado el señor Pina sobre cómo puede basar usted la afirmación que estaban allí gente de la ANC y Òmnium Cultural. Yo le voy a preguntar muy concretamente, dado que los atestados que constan en nuestro expediente judicial de la Guardia Civil han analizado todos los tuits, han analizado las imágenes y en ningún momento se dice que hubiera allí gente de ANC y Òmnium Cultural, le pregunto, ¿cuál es la fuente de información que usted tiene? Pues ya le he dicho anteriormente que, y no le digo que en todas las manifestaciones, en todas las concentraciones y en todos los actos hubiese estas personas. No le digo eso. Le digo que en un número importante de esas concentraciones sí aparecían evidencias o se infería que por lo menos asistían a ellas y también se podía intuir que participaban en su organización personas que estaban vinculadas a ANC y a Òmnium. Si usted me dice lo contrario, pues yo le creo, pero eso es lo que a mí me trasladaron en aquel momento. Vale, ¿eso fue un informe? ¿Esa fuente de conocimiento fue una persona? Eso fue una información que... Es que yo no, voy a intentar que quede claro. Nosotros vivíamos prácticamente, y yo me dediqué en exclusiva a todo lo que tenía que ver con el 1 de octubre, desde mitad de septiembre hasta prácticamente enero del año siguiente. Con lo que estábamos en una reunión permanente. O sea, yo no tenía que pedir informes porque me informaban de manera verbal en las reuniones que estábamos teniendo in situ, ¿no? Entonces se pide un informe cuando no estás haciendo otra cosa, te lo elaboran, te lo mandan y te dan detalle. Pero yo recibí información prácticamente al instante, de manera verbal. Y luego se realizaron informes, se fue realizando una memoria de todas las actuaciones que yo creo que obran en las actuaciones y que ustedes conocen.
Mire, en cuanto al traslado de efectivos a Cataluña, usted ya ha explicado que lo que se trasladaron fueron básicamente agentes antidisturbios y agentes de información. Mi pregunta es muy concreta. ¿Trasladaron ustedes, pensando en el tipo de operativo que iban a necesitar o a utilizar, unidades de mediación para actuar en Cataluña? No, porque entendemos que ese trabajo de mediación, lógicamente, tendría o le correspondería a Mossos de Escuadra por una razón importante. Primero, por un conocimiento mucho más cercano de la idiosincrasia de cada sitio. Segundo, por el idioma. Tercero, porque entendemos que era un uniforme mucho más aceptable y mucho más idóneo para la negociación que el de cualquiera de los otros cuerpos de fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Por lo tanto, con esas unidades antidisturbios que ustedes desplegaron por el territorio el día 1 de octubre sin unidades de mediación, ¿usted puede asegurar a este tribunal que efectivamente hubo requerimiento previo en las intervenciones que hicieron esos agentes? Absolutamente.